Hola, ¿qué tal? Bendiciones en el nombre de Jesús. Mi nombre es Henry G. con Reino Yeshua. Hoy vamos a estar compartiendo una lección muy importante para tu vida, el espíritu de entendimiento. El espíritu de entendimiento es el mismo espíritu que caminaba adentro de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el espíritu de sabiduría, tenía el espíritu de inteligencia y el espíritu de ciencia. Es el mismo espíritu que estaba adentro de Salomón y por eso escribió el libro de Proverbios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Toma notas y disfruta esta poderosa lección. Bienvenidos a henryg.live, donde nuestro enfoque es haciendo discípulos del reino de los cielos, estudiando la Biblia conforme al texto griego y hebreo, conociendo los tiempos de hoy y profetizando a las naciones, ayudándote a entender los tiempos proféticos de Dios para tu vida personal y para tu familia. Bendiciones, amados. Soy Henry G. con Reino Yeshua. Comenzamos una nueva serie y de esta serie vamos a comenzar una serie en el libro de Proverbios. Pero hay tres palabras que tienes que entender, que las vas a ver por todo el libro de Proverbios y tienes que entender el significado de estas tres palabras. Esta serie se llama El Espíritu de Entendimiento. Y ese espíritu de entendimiento viene con tres fases. Viene con el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y el espíritu de ciencia. Y para poder tener eficaz en tu arte, en lo que viene siendo tu llamado, en el ministerio, como padre, como madre, en el trabajo, en el business, en el negocio, tienes que entender estas tres palabras y las quiero quebrar así en detallito para que las entiendas. Puedes ir al website de nosotros, henryg.live, y vas a poder agarrar las notas. Las voy a poner también aquí en YouTube, TikTok. Voy a poner las notas ahí. Y puedes agarrar también el estudio bíblico. Y si lo quieres a compartir con tus líderes, es buenísimo lectura para la iglesia. Buenísimo lectura para grupos de casero, las células y para el crecimiento espiritual. Yo espero que Dios bendice tu entendimiento. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, declaramos en tu nombre que hoy, este día, esta mañana, esta tarde, esta noche, que yo estoy escuchando este mensaje con el ministro Henry G., que el Espíritu Santo va a hablar a mi vida, que va a abrir mi entendimiento. En el nombre de Jesús declaro que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de inteligencia y que el espíritu de ciencia entra en mi corazón. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 5. Si a alguien le os falta sabiduría, hay que pedirle en oración a Dios y pídele con fe. Pedimos en fe, Señor, que entendemos este mensaje y que nuestro ministerio comienza con poder y con eficaz en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en Éxodo capítulo 31, versículo 1 hasta el 5. Va a ser la plataforma de este mensaje. Esos 5 versículos que están ahí, pero hay tanta riqueza. So, pongan atención, sacan sus notas, vamos a escribir notas ahí, porque yo sé que les va a ayudar mucho. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, di conmigo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Déjame parar ahí. Dios le dijo a Moisés, mira, a los pastores, a los líderes, les tengo que decir una cosa. Es tan importante que tu ojo espiritual está abierto en los dones que Dios te ha entregado en tu grupo. Así también hablo con los que son jefes de negocio, los que son padres, son madres.
la importancia de mirar lo que Dios te ha entregado con tu liderazgo. Hay gente que todavía no han desarrollado sus dones, pero los tienen. Y nosotros como líderes tenemos que ver quién tiene qué don para edificar el grupo de nosotros. Yo como negociante, como pastor, como líder en la comunidad, el trabajo mío es de discernir quién tiene qué don para poder usarlo con eficaz en el grupo de nosotros. Y por eso le dijo aquí en el versículo 2, 31 de Éxodo, le dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. El versículo 3 dice esto, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, en todo arte en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y bronce, en el artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en todo clase de labor. Un punto bien importante antes de comenzar esta lección. Moisés no tenía estos dones. Tu pastor, tu líder, no tiene todos los dones espirituales. No tiene todos los dones de servicio. No tiene todos los dones. Eso es tan importante que, y si Dios te ha mandado a un grupo para edificar ese grupo, tienes que compartir tus dones con el grupo. Es tan importante eso. Toda iglesia, toda empresa, toda organización que tiene eficaz es que trabajan todos juntos en equipo. La importancia de trabajar en equipo para tener éxito para la obra del Señor es tan importante porque cuando nosotros creamos un ministerio alrededor de un hombre, ese ministerio siempre va a fracasar. Pero cuando construimos el ministerio alrededor de los dones que Dios te ha entregado y es un grupo de personas y el centro de ese grupo de personas es el Espíritu Santo y es el nombre de Jesús, ese grupo siempre va a avanzar y va a tener eficaz en la comunidad, en un país, en un estado, en una ciudad, en un pueblo, en un rancho. Y eso es un principio que lo puedes aplicar en toda fase de tu vida, hasta en la familia. En la familia tienen que trabajar como equipo, se tienen que ayudar uno y el otro. Importante punto, tu nombre determina tu unción y llamado. Me estoy refiriendo al versículo 2. Llamado por el nombre de Bezaliel. ¿Sabes el significado tú de tu nombre? La razón por qué Dios te puso ese nombre. Como ejemplo, mi nombre es Henry, y ese nombre significa líder de casa. Es lo que significa el nombre de Henry, líder de casa. Y toda mi vida yo he estado en una posición de liderazgo. Por eso Dios me puso ese nombre. Tienes que saber el significado de tu nombre. El significado de tu nombre vale mucho para tu llamado y puedes entender por qué tú piensas de una cierta forma, por qué tienes esas emociones, por qué tienes esas crianzas, porque es el nombre que Dios te ha puesto en el nombre de Jesús. Isaías 43:1 dice eso. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te remedí y te puse nombre, mío eres tú. Tu nombre tiene valor. Y si tú te llamas María o si te llamas José o cualquier nombre, tienes que buscar y saber el significado de tu nombre, porque tu nombre significa lo que va a ser tu llamado. Tan importante eso. Claves. Aquí tengo dos claves y dos puntos muy importantes. Dios mismo dice que Él puso un nombre sobre su Hijo remedido. Es lo que Él hizo.
Él te puso el nombre. No fue tus padres que te pusieron ese nombre. No, no fue tu abuela. No, fue Dios que te puso ese nombre. El nombre implica identidad, propósito y pretencia divina. Es importante entender eso, que tu nombre significa algo muy importante. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formé en el vientre, te conocí. Si ese nombre que tú tienes viene de antes de la fundación del mundo. Tu nombre significa, no tiene que ser un nombre bíblico, puede ser cualquier nombre que Dios te puso y te puso ese nombre por una específica razón. Tú tienes que buscar por Google, tienes que buscar por inteligencia artificial y busca el significado de tu nombre y vas a comenzar a entender tu llamado en Jesucristo basado en la palabra de Dios. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, Jeremías 1:5, y antes que naciste, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías era un profeta a las naciones. Hay tres claves muy importantes aquí que te quiero compartir. Dios te conoció antes de tu nacimiento. Él sabía tu nombre, tú ya estabas con Él porque vienes de Él. Tu alma y tu espíritu viene de Jesucristo. Punto número 2. Dios te amó, te partió y te dio una comisión antes de la fundación del mundo con propósito eterno. Esta es una evidencia que fuiste llamado desde antes de nacer. Eso está tremendo. Efesios capítulo 1, versículo 4, hablando de la importancia de tu nombre, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él ya tenía un plan perfecto para tu vida. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Él sabe todo lo que vas a cumplir para Él. Él sabe el propósito de tu vida. Él sabe dónde vas a ir, hasta dónde vas a llegar y también sabe el día que Él te va a recoger de este mundo para que estés con Él para siempre en el cielo. Claves importantes aquí de este versículo. El llamado no es temporal, es eterno. El llamado no es temporal, es eterno. Tu llamado, tu nombre y tu llamado es eterno. Y tú sabes que en el cielo no cambia tu nombre. Tú sigues con el mismo nombre que tuviste aquí en la tierra. ¿Por qué sé eso? Porque Él te entregó ese nombre antes que formó el mundo, antes que Él formó el planeta, antes que Él formó la tierra, antes que cualquier ave, cualquier animal, cualquier humano estaba caminando aquí en la tierra, Él ya conocía tu nombre. Wow, eso está tremendo. Entonces tu nombre se queda en toda eternidad. Tu nombre es importante. Él tiene un propósito específico para ti con el nombre que Dios te entregó. Resumen profético basado en la escritura. Antes que naciste, ya te vi. Dios ya te vio. Él ya sabía el propósito de tu vida. Antes que el mundo existía, yo ya había escogido tu vida. Te puse nombre, te santifiqué y te llamé para caminar conmigo como hijo amado. Tú no eres un accidente. Nadie es un accidente. O es que yo nací de una persona que violó a mi madre. No es accidente. Dios tiene un propósito para tu vida. Tienes que sacar ese pensamiento de tu vida. O es que mi madre me quería abortar cuando estaba en su vientre. No, no naciste de accidente. No hay ni una vida que está existente en esta tierra que es un accidente de Dios. Dios tiene un propósito para cada humano en la faz del planeta. No me importa si le sirves o no le sirves a Dios. Y si eres cristiano o no eres cristiano,
Él te puso el nombre y Él tiene un propósito y tiene un momento donde Él te va a rescatar de tus pecados y vas a ser hijo o hija amado de Él. Eres un propósito eterno manifestado en este tiempo y para cambiar no nomás hoy, pero también el futuro. Dios te ha escogido para hacer cosas grandes. Dios te ha escogido para abrir plataformas. Dios tiene planes poderosos para cambiar el mundo por tu nombre. Así como usó el nombre de Jesús para que Él podía cosechar una familia eterna. Él sembró su Hijo, Jesús, Yahweh, Yeshua, lo sembró para que nosotros podamos ser hijos amados de Él, que abajo del nombre de Jesús toda lengua va a confesar y toda rodilla va a doblar y decir que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Significado en el hebreo del nombre Bezael. Esto es importante. Te lo voy a poner ahí en la pantalla para que lo miras. Bezael se pronuncia de esta forma, Betzalel, Betzalel, Betzalel. Ese es en el hebreo. En el español se dice Bezaliel, Bezaliel. En el hebreo se dice Betzalel. Significa, escúchame bien, porque cada nombre tiene un significado, cada persona tiene un llamado y cada persona es importante para Dios, por eso te puso el nombre de Dios. El nombre Bezaleel significa a la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. ¿Sabes el significado de tu nombre? Tienes que encontrarlo. Es tan importante. Yo ponía ese video en pausa y buscaba el significado de mi nombre y comienza a vivir conforme a ese nombre por medio de la palabra de Dios y el propósito de Jesucristo en tu vida. Un desglose del nombre. Vamos a ver aquí. Mira, eso está interesante. Y cómo llegué yo a traducir este nombre de esta forma. A la sombra de Dios, bajo la protección de Dios. Mira lo que dice aquí. La palabra Betzaliel está quebrado en 3 pedazos. Yo estoy seguro que tu nombre también está quebrado en pedazos, en 2 pedazos o en 3 pedazos. Y cada pedazo lo tienes que traducir en el hebreo para ver qué es el significado de tu nombre. Mira lo que dice aquí. B es bajo, es lo que significa bajo, bajo. Tesel, Tesel es sombra, Tesel es sombra y él, de donde agarramos la palabra Betzalel, él es Dios. Eso significa literalmente abajo de la protección de Dios. Wow, eso está tremendo. Así sacamos los significados de los nombres. ¿Hay oscuridad en Dios? ¿Hay una sombra y la sombra es oscura? No. Dios no tiene absolutamente nada de sombra. ¿Por qué dice el nombre de Besael? ¿Por qué el nombre de Besael tiene el nombre o el significado de sombra? ¿Y por qué Salmos 91 dice que el que habita en el abrigo, la sombra de Dios, tiene protección? Vamos a significar esto. Eso es tan importante. ¿Hay oscuridad en Dios? Una sombra es oscuridad. Si yo, si hay un sol, una luz aquí en este lado, yo estoy aquí y otra persona está acá, esa luz va a penetrar una sombra sobre esta persona que está acá. Pero no funciona así de esa forma con Dios. Mira lo que dice primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿por qué el nombre de Besael tiene el nombre de sombra? ¿Y por qué Salmos 91 dice que el que habita bajo el abrigo, la sombra de Dios? ¿Qué es la sombra de Dios? Esto significa lo siguiente. Dios no contiene maldad, engaño, ni sombras en su esencia. Su presencia no
proyecta oscuridad, sino todo lo contrario, disipa toda oscuridad. Cuando Él llega, toda la oscuridad se tiene que ir. No hay oscuridad en Dios. Entonces, ¿qué significa sombra en relación con Dios? Aquí está la clave, aquí te va. La palabra sombra, tasel, en la Biblia no significa oscuridad, como en las tinieblas espirituales, sino cubrimiento o cubierta protección, protectiva, sino cubierta protectiva. Es lo que significa. No significa una sombra como oscuridad, significa cubierta protectiva, como un manto sobre ti. Piensa en esto. En el desierto, donde el sol era abrasador, quemaba la piel, la sombra era una bendición, no era amenaza. Abajo de un árbol, era una sombra, te protegía. Es el mismo concepto con Dios. Su sombra protege como un manto, como si tienes frío y te pones una colcha sobre ti. La sombra era símbolo de descanso, refugio y cuidado, no de ocultamiento del mal. Sombra sin oscuridad, como no registra la mente de uno, ¿verdad? El misterio del cubrimiento, la cobertura de Dios. La sombra de Dios no viene por la ausencia de luz, sino por la intensidad de su presencia. Ya vas entendiendo que la sombra de Dios es la presencia de Dios. Hay 3 puntos aquí que quiero hacer. Uno está basado en Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. Es como cuando la nube de la gloria cubría el tabernáculo, la presencia de Dios. Yo he estado en cultos, hermanos, donde la presencia de Dios es tan poderosa que miras una nube adentro del edificio de la iglesia. Yo lo he mirado. Y ahí no estamos hablando de esas iglesias, no tenían esas máquinas que escupían lo que viene siendo humo. No. Estamos en un rancho y cayó la gloria de Dios y prendíamos la luz y wow, como una nube ahí adentro, la presencia de Dios. Yo me acuerdo en un culto que estábamos en Fort Worth, Texas una vez, y la presencia de Dios cayó tan espesa que la podías sentir con tu mano. Y todos de los levitas que estaban cantando, los pastores, todos los líderes y todos los congregantes cayeron al piso. ¡Pum! Para abajo. Y nadie se podía levantar. Una presencia tan tangible se podía sentir en la atmósfera. Y como yo sentía como si un ángel tenía su pie arriba de mi espalda, no me podía subir. Y todos chillando, todos llorando con una presencia, un llanto tan fuerte, quebrantado delante de Dios. Esa es la sombra de Dios, la presencia, la Chicana gloria de Dios. La Chicana gloria es una nube espesa que escondía a los hijos de Israel cuando Faraón quería matarlos y no los podía ver. La sombra de Dios te esconde de la mano y de los planes del enemigo en tu vida, como cuando la nube de gloria cubría el tabernáculo. Era tan densa que nadie podía entrar. En la presencia de Dios no puedes entrar. En la presencia de Dios es muy difícil operar. No era tiniebla maligna, era santidad absoluta. La presencia de Dios es una presencia. La nube de Dios, la sombra de Dios es la presencia de Dios y es una sanidad en tu cuerpo, es una restauración en tu mente. Trae alivio a los demonios que te perturban, se van de tu vida. La presencia, la sombra de Dios es la presencia de Dios. La sombra de Dios es una forma de ocultar, de ocultar al justo en su presencia.
Ocultar es decir, que lo papacha, lo protege. La sombra de Dios protege a sus hijos. No es oculta, no es maldición, no es algo del infierno. No, es algo bueno y es luz pura. Una luz tan pura que penetra adentro de tu alma, en el nombre de Jesús. La sombra es una forma de ocultar al justo en su presencia. Te protege de él, te protege del juicio. La presencia de Dios, la sombra de Dios, te protege del juicio. Se va el pecado, se limpia. Es como la sangre de Jesucristo. La sombra de Dios en el Viejo Testamento y también en el Nuevo Testamento se puede comparar a la sangre de Jesús que limpia, que purifica, que te hace puro una vez más, te hace bien adelante de los ojos de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Salmos 31:20 dice lo próximo. Me esconderás en el reservo de tu morada. La morada de Dios, lo que te esconde del enemigo, es la sombra de Dios. No estamos hablando de algo oculto, es una morada, es una torre fuerte, es la nube de Dios, la presencia de Dios. Salmos 63:7 dice algo poderoso aquí respecto a la sombra de Dios, porque me ha sido ayuda. Dios te ayuda. ¿Cómo te ayuda? Con su presencia. Es su Espíritu Santo, y ahorita vamos a hablar de eso. Es su Espíritu Santo que cambia todo. Todo cambia cuando estás metido profundamente en el Espíritu Santo. Y en la sombra de tus alas, otra palabra clave que ahorita vamos a determinar qué significa, y en la sombra de tus alas me regocijé. Mira lo que dice aquí. La palabra alas, porque Dios no tiene alas. Él no es un ángel criado. Él es Dios omnipotente, todopoderoso, y Él no tiene alas. Pero ¿por qué dice ahí Enrique? ¿Por qué dice Henry G que Él tiene alas? Porque dice, y en la sombra de tus alas. La palabra alas en hebreo es la palabra kanaf, kanaf. Ahí te lo voy a poner para que lo miras. Y significa cobertura y refugio. Significa, es simbólico a la protección de Dios, así como una gallina agarra sus pollitos y los protege con sus alas de la lluvia o tempestades o de cualquier maldad que quiere quitarle sus pollitos. Dios te protege con sus alas. Una vez más, la palabra alas se está refiriendo a la protección divina de Dios, es lo que se está refiriendo. Definición de alas. Bajo tus kanaf, no solamente me cubres, me has sentido amado, seguro y lleno de gozo en el medio de mi tormenta. Wow, eso está bueno. Es protección de Dios simbólico a un manto. Las alas, la sombra de Dios, es el manto de protección de Dios en tu vida. Es lo que viene siendo. Ejemplo perfecto, Jesús en el monte de la transfiguración. Y una nube los cubrió, y vino una voz desde esa nube. Esa nube es la presencia, es la sombra de Dios y es las alas de Dios que protegió a Jesús y también nos protege a nosotros en el nombre de Jesús. Conclusión en lo que viene siendo la sombra de Dios y ahorita regresamos otra vez al nombre, Besael. Conclusión a la sombra de Dios, para que lo vas entendiendo más profundo. La sombra de Dios no es una tiniebla, es un tipo de cobertura que protege, envuelve y afirma. Te da aseguranza que tú eres parte de algo mucho más grande de lo que tú puedes hacer. Alguien que tiene el poder sobre ti, que se llama Jehová. No por ausencia de luz, sino por la profundidad de su cercanía.
es que Él está cerca de ti. Él te está cuidando. Tú estás en sus manos y de ahí nadie te va a sacar. ¿Me estás oyendo? Revelación final. Revelación final. La sombra de Dios no es oscuridad. Es un lugar donde la luz se convierte en refugio para los quien teman. La presencia de Dios es la sombra de Dios. Y nosotros tenemos acceso por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, rompiendo rompiendo el velo y dándolos acceso al lugar santísimo en el nombre de Jesús. Aplicación espiritual del nombre Besael. Escúchame bien, regresamos al nombre de Besael. Revela su llamado. Por eso te dije hace temprano la importancia que tú buscas de Dios y le preguntas, ¿por qué me pusiste el nombre de María, de José, de Juan? ¿Por qué tengo este nombre? Para que puedas mirar qué es tu llamado en el nombre de Jesús. El nombre de Besael revela su llamado. Trabajar bajo la cobertura, la sabiduría y la protección de Dios. Ese era su llamado, de tener la sombra, la presencia de Dios para trabajar con sus manos. No eras simplemente un artesano. Fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, dotado de sabiduría, inteligencia y la habilidad para construir lo sagrado. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5, que apenas leímos. Hay tres puntos que quiero hacer aquí. Esto enseña que cuando trabajamos a la sombra de Dios, todo lo que hacemos es dirigido por Él. Ujú, así es. La verdadera creatividad y excelencia proviene de la presencia de Dios, proviene de la presencia de Dios. Los que viven bajo sus sombras están protegidos. Salmos 91, versículo 1. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un buen lugar para vivir en la presencia de Dios. Ahora entiendes por qué David dijo, una cosa le pido al Señor, que puedo vivir en su casa todos los días de mi vida. Ahí es donde vas a tener paz en la presencia de Dios. La importancia de saber el significado de tu nombre está alineado con tu llamado. Versículo 3, una vez más, Éxodo 31, versículo 3. Vamos a regresar a ese versículo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, que primero unge tu vida. El Espíritu Santo unge tu vida, unge tu llamado. No se puede cumplir tu llamado y si no tienes la unción del Espíritu Santo, es tan importante. Los dones no pueden operar en tu vida. Tu llamado no puede tener eficaz, no se puede cumplir, no puede tener cumplimiento, sino que primero el Espíritu Santo habita en todo aspecto de tu vida. Y no nomás en el ministerio, hermano, hermana, también en tu vida personal, con tus hijos, con tus relaciones, en todo lo que tú haces en la vida tiene que estar hundido, penetrado del Espíritu Santo, que no hay ni una diferencia cuando agarras un micrófono y estás en un púlpito o si estás en un bosque solo, eres la misma persona, porque el Espíritu Santo opera en tu vida. Otro punto súper importante que está en este texto, en este pasaje, y mira, aquí está, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Aquí Dios no se está refiriendo a sí mismo, escúchame bien, pero más bien es una segunda persona o personalidad de Dios. El Espíritu Santo es Dios, tanto como Jehová, tanto como Yahweh, tiene muchos nombres, tanto como Jesús. Es un Dios con tres diferentes responsabilidades. Esta es la razón
porque no dijo, lo ha llenado de mi espíritu. Más bien, le dijo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios con una personalidad separada. Él tiene un oficio separado, pero también es Dios. Sale de la boca del Padre. El Espíritu del Padre es también Dios, pero tiene una personalidad. Él es juez. Él pelea por nosotros. Él nos da revelación de la palabra de Dios. Él hace milagros. Todo eso no es la oficina del Padre, es la oficina del Espíritu Santo, el gobernador de esta tierra. La segunda parte de este versículo, porque hay un coma ahí, si lo puedes saber, ahí está en la pantalla. En sabiduría, en inteligencia y en conocimiento, la importancia de entender el significado de estas tres palabras. Y de aquí lo vamos a agarrar con el estudio bíblico. Tres facetas del espíritu de entendimiento de Dios en estas tres palabras. Es el espíritu de entendimiento. Escúchame bien. Y lo ha llenado del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento en todo arte. En este pasaje, Dios no simplemente da talento o habilidad humana. Él llena del espíritu a Bezaliel con tres capacidades distintas pero interrelacionadas. Sabiduría, la palabra en el hebreo chakama; inteligencia, la palabra en el hebreo, ahí te lo estoy poniendo en la pantalla, tevuna; y ciencia, que significa dath. Estos no son sinónimos, sino dimensiones únicas del entendimiento divino que se activan en todo hijo de Dios dispuesto a cumplir su orden. Hablamos del primero. El primero es la sabiduría, Shakama. Y quiero quebrarlos en cuatro diferentes entendidos. Primeramente, la definición, la función, el origen y la aplicación. Definición: la capacidad divina para aplicar principios justos y tomar decisiones correctas. Tener entendimiento. Otra palabra para sabiduría es entendimiento. Por eso le pusimos el tema el espíritu de entendimiento. Pero el espíritu de entendimiento tiene tres fases, tres diferentes áreas que operan la palabra entendimiento en tu vida para poder cumplir con el arte, con la obra que Dios te da. Definición: la capacidad de sabiduría, la capacidad divina para aplicar principios justos y tomar decisiones correctas. Tener entendimiento. Función: señala qué hacer y el por qué hacerlo. Wow, sabiduría es tremendo. Entiendes, tienes la capacidad de qué hacer y por qué lo estás haciendo. No siempre Dios te da la revelación, pero tarde o temprano, si tienes el don de sabiduría, lo vas a entender. Y esto donde te hace, cuando es duro hacer lo que es lo correcto, ahí es donde entra la palabra obediencia. Nomás te sometes y haces lo correcto, lo que el Espíritu Santo ya te habló por medio del don de sabiduría. Señala el qué hacer y por qué hacerlo. Origen de la palabra viene del temor de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y también está en primero de Proverbios capítulo 7, que el inicio de sabiduría, el entendimiento de Dios, es el temor de Dios. Procuras hacer la voluntad de Dios en tu vida. Cuesta lo que te cuesta, el dolor que te cuesta, vas a hacer lo correcto. Porque lo correcto de Dios es lo más importante, porque tienes temor de ser lo incorrecto enfrente de los ojos de Dios y que tú pagas la consecuencia cuando tú eres obediente a Dios y tienes la sabiduría para poder mirar lo que Él quiere que tú haces.
todo te sale bien. Quizás que te cuesta al principio ser obediente, pero todo te sale bien. Aplicación, ¿cómo lo aplicamos? Es la brújula moral. Es una brújula moral. Es como una brújula que cuides en tu mano. Para allá es el norte, para allá es el oeste, para acá atrás es el sur. La sabiduría es la brújula de Dios. Te dice qué dirección tomar. Es lo que hace falta en la iglesia, hermanos. Lo ha mirado con pastores, lo ha mirado. Hasta yo mismo ha caído trampa en eso de no tener sabiduría. Hay decisiones que yo tomé cuando estaba jóvenes que hasta este día todavía las estoy pagando. Decisiones que fueron fatales. Decisiones que yo le pido a Dios que me perdonó, pero hay consecuencias por actuar en tu vida sin tener sabiduría. Es la brújula moral y espiritual que guía tus acciones, todas tus acciones. Dios te ayuda a tomar buenas decisiones. Shakam es la raíz de entendimiento espiritual. De todos los otros dones que viene la palabra, lo que viene siendo entendimiento, de todos los otros dones, inteligencia y también ciencia, la sabiduría es lo más importante cuando tú operas abajo de entendimiento. Tienes que operar. Una vez más vamos a repasar el significado de esta palabra a lo último de esta lección. Shakam es la raíz del entendimiento espiritual. Nos hace sensibles a la voz de Dios y nos da perspectiva eterna sobre las decisiones que deberíamos de tomar, decisiones humanas. Entonces, lo sobrenatural, que la sabiduría te da éxito en lo natural, te da éxito en tu negocio, te da éxito en la vida, te da éxito con tus hijos, te da éxito en tu matrimonio, cuando tú operas abajo del principio de sabiduría, que es parte, uno de los dones que puedes cultivar, porque es como el don de fe. Tú tienes fe, es un don, pero don es como un brazo con un músculo, y si no lo estás ejercitando, nunca va a crecer el músculo. La fe tiene que crecer por medio de estar en batallas, por medio de leer la palabra de Dios, más bien por medio de leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también se puede crecer en el medio de aplicar la palabra de Dios cuando estás en tinieblas, cuando estás pasando un valle y crece tu fe. O igualmente la sabiduría. La sabiduría comienzas con un poco nivel de sabiduría y va creciendo. Tienes el don de sabiduría, pero va creciendo cuando vas tomando decisiones correctas y Dios te puede confiar con más sabiduría, porque más sabiduría te entrega. Y déjeme decirte, más grande va a ser la condena en tu vida cuando no tomas la decisión correcta o no eres obediente a lo que la sabiduría te está diciendo que tienes que decir. Nunca has tomado una decisión y dices, yo sabía bien que no debería de tomar esa decisión. Esa es la sabiduría. Yo sabía bien que no me debería meter por ahí. Y resulta mal. Esa es la sabiduría hablando contigo. Amén. ¿Están conmigo? La segunda palabra es la inteligencia. La segunda palabra es la inteligencia. Y esta palabra en el hebreo es tebuna, tebuna. Ahí te lo puse en la pantalla, tebuna. Esta palabra tebuna. Oiga, me pregunta mucho, ¿por qué usa las palabras hebreas y también griego? Tú eres mexicano. Oh, porque la Biblia fue escrita en hebreo. Y vamos a agarrar un significado diferente y si nomás leemos la palabra en español. Porque el lenguaje original del Viejo Testamento era arameico y hebreo. Amén. ¿Están conmigo? Entonces es tan importante que agarramos el significado. Todos estos significados y definiciones que te estoy dando está basado en el hebreo, porque estamos leyendo el Viejo Testamento. Si estábamos en el Nuevo Testamento, entonces te voy a leer griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y muchas palabras en griego no se traducieron bien en español y puedes agarrar otro entendimiento. O sea, de ahí se hacen las falsas religiones, como los testigos de Jehová, como los mormones. Si estás escuchando un mormón o testigo de Jehová, arrepiéntate en el nombre de Jesús y recibe a Jesucristo como tu Rey y tu Salvador. Jesús es Dios. Confiésalo como Dios porque sí es Dios. Inteligencia, y lo voy a quebrar en 4 pedazos.
definición, función, origen y también aplicación. Voy a tomar agua de volada, espérame. Definición, ahí está la palabra otra vez, entendimiento. Wow. Inteligencia, sabiduría, se refieren a la palabra entendimiento. Por eso se llama esta charla, esta enseñanza, este estudio bíblico se llama el espíritu de entendimiento. Entendimiento analítico. Eso está tremendo. Ponga atención, por favor. Toma notas aquí, porque inteligencia es tan importante como la sabiduría y están pero bien tejidas juntos. Uno es tan importante como el otro. La sabiduría es el don mayor, pero inteligencia es súper. ¿Por qué? Porque mira lo que hace por ti. Entendimiento analítico y la capacidad de discernir entre las cosas similares. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo, Enrique? ¿Cómo, Henry G? Es decir, que entre lo bueno y lo malo hay pero bien finito línea en el medio que en veces es invisible y no lo puedes saber. Se miran los dos igual, parece que es como a Eva cuando estaba en el huerto y el diablo vino y la engañó. Había muchos árboles en el bosque y Dios le dijo, no comas de este árbol. Por el diablo dijo, pues es el mismo árbol, es como todos los otros árboles que están aquí, tú no vas a morir. Y la engañó, vio una línea muy finita ahí. Y la inteligencia te da el discernir entre las cosas similares. Por eso no es el don de sabiduría, no, es el don de inteligencia, tevuna, tevuna en el hebreo, tevuna en el hebreo. Racionamiento claro, tiene racionamiento claro. Es una persona que puede ver las cosas como son. Puedes distinguir qué es bueno y qué es malo, teniendo la capacidad de tomar una decisión correcta para tu vida y para la vida de tu familia. Escuchas la voz del Espíritu Santo con inteligencia y dices, yo no me voy a meter por ahí. Es mejor que no hago eso. Función, esa es la definición, apenas te di. La función señala cómo hacerlo. Eso está bueno. La sabiduría no te dice cómo hacerlo, ¿no? Nomás te ayuda a tomar una buena decisión. Pero la inteligencia te señala cómo hacerlo. Nunca le has pedido al Señor, ¿pero cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, hay gente que nomás, pues nomás voy a tener fe en el Señor y pues yo no sé cómo Él lo va a hacer, Él lo va a arreglar. O eso es falta de inteligencia. Porque cuando tienes el don de inteligencia, Dios te da la puerta abierta y dice, ahí te vas a meter. Nomás métete por ahí. Ahí una persona te va a bendecir. De ahí va a venir tu siguiente cheque de casa para pagar tus biles. De ahí ese campo, cómpralo. Ahí te voy a bendecir. Y pues resulta que unos 10 años después encuentras una mina de oro ahí. La inteligencia es tan importante y trabaja junto con la sabiduría. Función señala cómo hacerlo. Es decir, el diseño, la estrategia, el paso por paso. La sabiduría no te da eso. La inteligencia sí te da eso. Es tan importante, por eso miras que gente que es judía son los más prósperos del mundo. No estoy inventando eso, hermanos. Todos los bancos del mundo, los dueños de ellos, los que están a mero arriba, los que son los dueños de los dueños de los dueños de los dueños de los bancos, son judíos. Los Rothschilds, los Rockefellers, todos ellos son judíos. Son judíos. Inglaterra, en la tierra están los Rothschilds. Y vas a escuchar muchas cosas negativas de ellos, pero son judíos. Y ellos son los dueños de 80% de toda la tierra en el mundo. Hasta son dueños de muchas partes de México, de los Estados Unidos. Según el contrato, dicen que es territorio de los Estados Unidos, pero verdaderamente hay un contrato secreto ahí que es parte de su lindero. Hay mucho que pensar ahí.
Esa es inteligencia. La inteligencia te da paso por paso cómo hacerlo. El origen deriva de la raíz en hebrea bin, de donde viene la palabra bina, donde viene la palabra bina, que significa prudencia, que significa distinguir o separar. Distinguir o separar. Puedes a tomar una buena decisión. Tú puedes a tomar una decisión, una vez más, en lo que es bueno y lo que es malo. Lo miras así en un instante. Y Dios habla con... Por eso el libro de Proverbios es tan importante, hermanos, que ustedes lean el libro de Proverbios y se lo meten profundamente en tu corazón, porque estas palabras lo vas a ver una y otra vez por todo el libro de Proverbios. Por eso los judíos son tan prósperos, por eso tienen oro, plata, tienen de todo, hermano. Nosotros también queremos hacer, por nosotros, mira, recuérdate que Dios le prometió la tierra a Israel. Pero escúchame bien, si eres un cristiano, tú tienes una herencia que los judíos no tienen. Tú eres el cuerpo de Cristo. Los judíos no son el cuerpo de Cristo. Cuando reciban a Jesucristo, se conviertan en el cuerpo de Cristo. Pero los judíos tienen una herencia de la tierra, son los escogidos de Dios. Ellos van a heredar la tierra de Israel. Los cristianos, eso es inteligencia. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Tú nunca vas a escuchar en la Biblia, en Revelaciones, en Apocalipsis, que dice que y los judíos están sentados con Jesús gobernando. No, no, dicen que ellos están en su tierra. Los cristianos están sentados en el trono porque son hijos amados. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos sentados juntos con Él en el trono con el Padre. Y eso está tremendo, ¿no? Eso sí, una buenísima revelación de inteligencia. Aplicación, escúchame bien, es la capacidad de ver conexiones espirituales. Pim, 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 pim. Puedes ver todas las conexiones para poder conectar todos los puntos. Y si eres un empresario, esos dones son cruciales. Y los tienes, estoy seguro que los tienes, pero le tienes que dar gloria a Dios por esos dones porque fueron puestos en ti de antes de la fundación del mundo. Yo soy empresario y yo tengo esos dones. Por mucho tiempo operé con esos dones, pero no sabía de dónde venía. Yo pensaba no, que además tenía un don especial, que yo era especial. No, yo no soy especial, es que Dios puso algo especial en mí que es, y tú también lo puedes tener, porque tú eres un hijo amado de Dios. Es la capacidad, aplicación, es la capacidad de ver conexiones espirituales, comparar principios. Hago esto, no hago esto, invierto aquí, no invierto aquí, lo hago de esta forma, me caso con esta persona, no me caso con esta persona, mi hijo se va a casar con esta persona, se debería darle un consejo que se casa o que no se casa. Mi papá vino conmigo cuando yo tenía 17 años y él me dijo claramente, me dijo, hijo, estás muy joven, eres un chapaíto, no sabes ni cómo limpiarte la nariz, ¿qué vas a hacer casándote? No lo hagas. Y yo no tomé su consejo y 2 años después se fue la mujer, me dejó en plano, me divorció, me dejó con nada. Yo no era cristiano en ese tiempo, esto es antes de conocer a Cristo, pero mi papá ya era pastor, pero yo no tenía a Jesucristo en mi corazón. Acuérdate que yo vengo de una familia católica, Yo crecí con mi abuela y fue hasta que yo tenía 23 años que yo conocí a Jesucristo como mi rey y mi salvador. Y de ahí comenzó mi nueva vida. Es cuando conocí a Flor, mi esposa, y los casamos. Amén. Es la capacidad de ver conexiones espirituales, comparar principios y separar lo verdadero y lo falso. Inteligencia. Tebuna es tan importante estando en el ministerio o no estando en el ministerio, siendo empresario, siendo padre, siendo madre, siendo parte de cualquier equipo, tú tienes que tener de lo que viene siendo entendimiento, tú tienes que tener el don de inteligencia.
Tebuna es como los planos de una casa, que revela la orden y la lógica que dan forma a la visión de Dios con la sabiduría que es revelado en tu vida. Trabajan juntos. Amén. ¿Están conmigo? La tercera palabra y una palabra clave y muy importante es la palabra ciencia, que es la palabra dath. La palabra dath. Definición, función, origen, aplicación. Igual como las otras dos. Aquí te va la definición. Entendimiento profundo. Wow. Ahí está esa palabra una vez más. Por eso le puse esta charla, esta enseñanza, el espíritu de entendimiento. Conocimiento profundo adquirido por experiencia. Que sabes de dónde te ha sacado Dios. Ciencia es saber de dónde vienes, de dónde te ha sacado. Tú deberías de morir en tu pecado, pero Jesucristo te salvó y Él te amó como hijo, hija amado de Él. Te puso en el trono con Él, te dio un anillo, te dio un vestir nuevo, una vida nueva. Estabas metido en las drogas, en la pornografía, estabas perdido en el vicio, en la tomada, y Dios comenzó a hacer cosas grandes en tu vida cuando Él te salvó de tu perdición. ¿Mm? Discernimiento, conocimiento profundo adquirido por experiencia, relación y revelación. Lo voy a leer una vez más para que lo entiendas y lo escribes en tus notas, por favor. Definición de ciencia. Entendimiento, conocimiento profundo adquirido por experiencia. Experiencia, relación y o revelación. El Espíritu Santo te da revelación, pero la experiencia es algo que tú te ganas en la vida cuando tomas una mala decisión y Dios te salva. Es lo que es la ciencia. Ciencia es saber de dónde Dios te ha sacado. Función señala lo que ya se ha sabido por experiencia con Dios. El único tiempo que deberías de voltear atrás y mirar para atrás en tu vida, en tu caminar con Dios, es de dónde Él te sacó. Tú sabes tu pasado. Tú sabes lo que has hecho en tu vida. Tú sabes de dónde vienes y qué largo camino has caminado de tu pecado y cómo Dios ha restaurado tu vida. Piensa de eso. Eso es el don de esencia. Origen. Se relaciona de la raíz de la raíz yad, que también implica intimidad. Esencia es saber tu profunda relación con Jesús y que tanto Él te ama. No es sabiduría. Sabiduría es el temor de Dios. No es inteligencia para saber lo bueno y lo malo. No, 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 no. Ciencia es saber que tanto Dios te ama, que fue capaz de dar su único hijo para salvar tu vida cuando estabas metido en tu pecado. Estabas muerto y Él fue a tu vida y Él te sacó del valle de la muerte y te dio una herencia eterna. Eso es ciencia. Aplicación nos permite recordar y aplicar lo que hemos aprendido caminando con Dios. Yo sé de dónde yo vengo. Yo sé las cosas que ha hecho. Qué bueno que Él me perdonó. Qué bueno que no morí. Y qué bueno que Él me dio ciencia para reconocer de dónde vengo, cómo salvó mi familia, cómo salvó toda mi vida, cómo Él hizo cosas nuevas en todo lo que yo tengo y poseo en este tiempo y manejo. Dath es el almacén de la alma. Tus emociones
Sabes bien de dónde vienes, del alma, donde se guardan las lecciones de la vida. Hay cosas que yo nunca soy capaz de ser otra vez. ¿Por qué? Porque yo sé que me traen muerte. Yo sé como la tomada. Había un tiempo en mi vida cuando yo tomaba todos los días. Estaba perdido en el vicio, pero perdido en el vicio. Ese espíritu, ese demonio de alcohol me tenía, pero bien amarrado. Y un día vino Jesús y me salvó del vicio, me sacó la botella de mi mano y me rescató. Esa es una elección. Yo nunca quiero volver a eso otra vez en mi vida. Lo amo y tengo sabiduría, que es el temor de Dios. Y tengo inteligencia. Yo ya sé que tengo que tomar una buena decisión. Estoy en un baile, en una boda. Bueno, hay un baile en una boda. Yo no voy a bailes, hermanos. Yo ya sé de dónde Dios me ha sacado. En el nombre de Jesús. Dad es el almacén de la alma donde se guardan las lecciones de la vida, las revelaciones del Espíritu y las verdades de la vida. Mm. ¿Cómo se relacionan entre sí, entre estas tres palabras? ¿Cómo se van a tejer juntos como una cobija que vas a tejerlas juntos? Estas tres cualidades de entendimiento no compiten. Número uno, no compiten, sino que se complementan, se complementan. Sabiduría, Chacam, revela el propósito de Dios, el temor de Dios. ¿Qué y por qué? El por qué y por qué. El qué y por qué. Y también te da dirección divina. La inteligencia tevuna muestra el proceso de Dios en tu vida. Todo eso es parte del espíritu de entendimiento. ¿Cómo se va a hacer? Te va dando los pasos, paso a paso. Lo vas a hacer de esta forma. Como nosotros cuando nos movimos de Texas a Durango, México, fue un proceso horrible. Estamos en ese proceso todavía. Es una vida muy diferente, hermanos. Durango es peligroso. México es peligroso. Un estilo, cambio de vida fuerte, 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 fuerte. Y Dios los va dando los pasos y vamos entendiendo por medio de la sabiduría de Dios por qué y cómo. Y Dios los va dando los pasos con inteligencia. También los dio la estrategia estructural. Nos va enseñando, haz la casa aquí, pon la iglesia acá, no hagas esto, no te metas con esa persona. Porque yo nomás recién llegado a Durango y los del cartel soy gringo, pensaba que tenía dinero. Se me pegaron, hicieron amistades conmigo, venían a mi propiedad. Pero cuando yo les dije, yo soy pastor, yo soy ministro de Dios y comencé a darles la palabra de Dios, estos chicos malos, como si yo tenía una plaga, hermanos, como si yo estaba lleno de sida o algo. Se fueron y ya no hablan conmigo. Nomás vienen cuando quieren que le preste un camión o algo, porque tenemos camiones ahí. Un camión todo cateado, ya viejo chimuelo como yo, pero todavía aprende. Y cuando ellos necesitan un favor o necesitan agua de la noria o algo así, sí vienen porque me piden favores y bueno, hay que hacer favores, ¿verdad? Tienes que hacer favores, tienes que tener la paz con todo hombre, bueno y malo. Pero cuando yo comencé a predicarle a esta gente, gente matona, gente con sus rifles así, con cuerno de chivo y todo eso, y así el vecino mío, es de una fracción así, no sé de quién, yo no le pregunto esas cosas, no me quiero meter en su business, no me importa quién es, nomás me han dicho otros de donde yo vivo, ese es un hombre de mucho poder, ten cuidado con él, no lo cruzas. Pues si tú estás en el lado de inteligencia, tú vas a hablar la verdad. Y fíjate lo que ha pasado con él. Me lo ha ganado al Señor Jesucristo. Y cuando él necesita una oración, ¿con quién viene? Viene conmigo. Porque sabe muy bien que yo no lo voy a mentir, sabe muy bien que yo le voy a dar la verdad.
y sabe muy bien con quién venir para agarrar una buena consulta basado en la palabra de Dios. Ese es el favor de Dios. Cencia, aplica lo aprendido. Qué importante eso. Yo conozco gente en la iglesia, hermanos, en veces hasta los quiero ahorcar porque cometen el mismo error una y otra vez, y viene la esposa conmigo y no les quiero decir mucho el business pero como pastor, yo escucho todo, lo miro todo, vienen conmigo a consultar y otra vez está con la mujer, pastor, y habla con él, dale un consejo que ya regresa a casa, está con ella otra vez y ahora está con otra y... Mm, en veces digo yo, pues que no tiene, es que no tienen ciencia. No han aprendido de la lección. Perdieron todo, su rancho, su casa y todo por el vicio. Dios los rescató, les dio el rancho para atrás, comenzaron a trabajar y pero los miras tomando otra vez y digo, "Uf, no tienes ciencia. No tienes el don, el entendimiento tuyo es muy limitado porque no tienes varias áreas que necesitas para complementar la obra de Dios en tu vida. Ciencia te dice cuándo vas a invertir, dónde meterte y con quién te vas a meter y cómo vas a hablar con personas. Mira, te voy a decir una cosa, una persona que tiene ciencia es una persona que dice no mucho más que dice sí. Nomás para que la otra persona te puede querer, te puede gustar. Tienes que aprender cómo decir no. Yo digo no muchas de las veces, digo, no lo puedo hacer. No está en mí para hacer eso. No puedo hacer ese favor está fuera de lo que yo me puedo comprometer contigo. Porque yo sé que cuando tú dices que sí y eres hombre de Dios, tienes que cumplir tu palabra. Tienes que contar el costo. Tan importante que cuentas el costo en tu vida antes de comprometerte con alguien y decir que sí, nomás porque quieres que te gusta. Mm, Memoria espiritual. Memoria espiritual. Juntas forman el espíritu de entendimiento mencionado en Isaías, mencionado en Isaías 11:2, que es parte del espíritu del Señor Jesucristo que descendió sobre él y ahora también en nosotros. Es decir, esto, tú nunca puedes tener los dones espirituales hasta que tienes sabiduría, inteligencia y ciencia, el espíritu de entendimiento, el espíritu de entendimiento. Aplicación para el creyente. Muy importante esto. Aplicación para el creyente. Dios quiere llenarnos con esas tres dimensiones, porque son tres dimensiones de la palabra entendimiento, para que operamos en eficacia, para que operamos en eficacia en nuestro llamado. Aquí hay 3 puntos que te quiero dar. Como ministros necesitamos sabiduría para guiar. Y si eres un ministro y no tienes sabiduría, tu iglesia se va a quedar pequeñita. Quizás que nomás tu familia y es todo. Pero pastores que tienen iglesias grandes es que saben lo que es la palabra sabiduría. Ujú. Saben que ellos no tienen todas las respuestas y que necesitan un equipo grande para un equipo grande, para manejar gente. Número 2, como padres y líderes necesitamos inteligencia para edificar. Mi padre fue buen padre, es buen padre, está vivo todavía, es buen padre, siempre me da buenos consejos y yo ya estando más maduro, tomo los consejos porque ha mirado las consecuencias de no tomar el consejo de un padre. Número 3, como hijos de Dios necesitamos ciencia para recordar y vivir lo que Él nos ha mostrado. Si hay una palabra profética sobre tu vida, nomás recuérdate que Dios te salvó en el pasado, te sacó de la perdición para darte un buen futuro. Y esa palabra profética se va a cumplir en tu vida tarde o temprano. La vas a ver cumplir. Se va a cumplir en tus hijos, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Cuando operamos
en estas tres dimensiones, no solo conocemos la verdad, vivimos en ella. Tú vives en la verdad. Y cuando nosotros desarrollamos entendimiento del Señor, es allí y solamente ahí que vemos que vamos a tener éxito en nuestra obra, en nuestro llamado, que es la cuarta palabra en este versículo, el arte, el llamado. Quiero hablar de eso para concluir esta enseñanza. Notas que tienes que tener el espíritu de entendimiento, tienes que tener el espíritu de sabiduría que construye entendimiento, el espíritu de inteligencia que construye es muy importante para tener entendimiento y ciencia. Esas tres palabras hacen el espíritu de entendimiento. Ahora hablando de la obra, porque en el versículo Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5, el 3 para ser exacto, el 3, la última palabra ahí es obra, para cumplir con tu obra. Mira lo que dice aquí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, obra. La palabra arte, obra, es melak. Una pregunta. ¿Por qué arte está a lo último del versículo y no al inicio? Arte está a lo último del versículo porque sin el carácter de Dios, inteligencia, sabiduría y ciencia, es un desastre. Yo miro muchos desastres en ministerios y miro muchos desastres en familias cuando hay falta de sabiduría, inteligencia y ciencia. Y si eres una persona muy talentosa, yo antes gritaba y todavía profetizo y también grito de vez en cuando, pero he aprendido, hermano, ya no ponerle tanta salsa a los tacos, mm, porque no tiene que ver nada con mí y con mi forma de siendo carismático. Tiene que ver con la palabra de Dios. Y con esta enseñanza tan básica, con esas palabras tan leves, tan tranquilas, y si no entiendes, no te mereces los gritos, no te mereces la motivación, no te mereces nada de eso, porque la palabra de Dios enseñada debería ser suficiente porque el Espíritu Santo está presente en este momento. So, ten cuidado de irte de un grupo de personas a otro grupo de, yo voy a ver a este profeta de acá, si se me da una palabra, güey, con este profeta de acá. Dios me ha llamado a mí profeta de Dios, pero no siempre profetizo. Y yo percibo el espíritu cuando yo voy a la iglesia y ver si ellos nomás quieren oír algo, un rema, en vez de nomás la palabra de Dios. Y hay veces que Dios cierra mi boca y no doy palabra profética. Y eso no es culpa mía, hermano, eso es culpa de la iglesia porque vienen a ver el show, vienen a ver los milagros, en vez de escuchar la palabra de Dios y aplicarla en su vida personal. Hermanos, el don no cambia tu vida. La palabra de Dios cambia tu vida para siempre, te hace exitoso. Y no tienes que tener mucho wii y wow para lograr hacer cosas grandes en la vida. Cuando yo estaba joven, yo pensaba que era todo de, oh, mira lo que he aprendido, y mira, déjame enseñarte este nuevo rema, y mira lo que dice aquí en la palabra de Dios, y mira lo que Dios me entregó a mí, mira lo que Dios me dijo a mí. Y Dios dijo, uff, man, eres orgulloso, Enriquito, ¿qué voy a hacer contigo? Esa revelación te la di para ti personalmente y tú ya no la has aplicado y se la quieres enseñar a alguien más. Hay que saber cómo escuchar la palabra, como, como Elías cuando estaba en la cueva y vino el llanto, el fuego, los relámpagos, los truenos, pero Dios no estaba ahí. ¿Sabes dónde estaba Dios? En una voz bien leve, pasible. Y ahí escuchó la voz de Dios. Tienes que aprender cómo tener sabiduría, inteligencia y tienes que saber también ciencia. Esta palabra melaca
Melaka en el hebreo, también significa, se puede traducir como obra, trabajo, labor, oficio, actividad creativa, actividad creativa. Yo sé que eres creativo, porque tú eres hijo amado de Dios. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. No me las tienes que sacar en cara. Si eres buenísimo predicador y te subes al escenario, hay que dar, en veces queremos hacer cosas tan sobrenaturales que se pierde el mensaje. Yo lo puedo ver cuando yo estoy sentado en los asientos y yo ya puedo ver cuando la carne sube en el predicador y cuando es el Espíritu Santo. Aprende cómo ser menos con la palabra de Dios porque resulta en más. Menos resulta en más. Algo bien sencillo, bien básico, como te estoy enseñando en este momento. Y si este viejito te puede dar un consejo, una vez más, no seas tan carismático. Deja que la palabra habla por sí mismo. Tiene miles de años ya de existir. Tú tienes, ¿qué? 50 años. Yo tengo 53. Soy un niño todavía. Me falta mucho que aprender. Yo tengo miedo de poner una revelación personal mía en una predicación sin la palabra de Dios. Significado profundo de Melaka. Melaka. Y la palabra Melaka, una vez más, significa obra, trabajo, labor, oficio, actividad creativa. Hay 3 puntos aquí que les quiero dar. Ya vamos a llegar al fin, por favor. No siempre predico más de 1 hora, pero esta enseñanza es bien importante porque está tirando la plataforma para meterlos en el libro de Proverbios. Es tan importante esto. No se refiere a cualquier trabajo, sino a un labor hecho con propósito. Una vez más, hablando de teniendo talento y no teniendo sabiduría, y no teniendo inteligencia, y no teniendo ciencia, y nomás tienes talento. Mira cerca, hermanos, los ministros que se visten bien lujoso, que tienen sus anillotes. Yo no estoy en contra de eso, nomás estoy diciendo, mira los ministros que gritan mucho, que motivan que motivan mucho. Ten cuidado con eso. Hay que motivar. Yo entiendo que la palabra dice motiva, yo entiendo eso. Pero si ellos se están poniendo en la plataforma como Jesús, ten cuidado con eso. Ten cuidado con ministerios que tienen un pastor muy carismático y que no tiene un equipo poderoso alrededor de él. Ten cuidado con gente que siempre está hablando de dinero, de lujo, de casas nuevas, de carros. ¿Dios me ha entregado eso? Sí, a mí me lo ha entregado. ¿Tú me has escuchado a mí hablar mucho de eso? No. Yo hablo de que tú siembras tu semilla y Dios te regresa una cosecha. Y lo dejo ahí. Está en ti, si vas a pescar, como decimos en el rancho, la onda. Está en ti. Yo ya lo tengo comprobado que cuando tú siembras, Dios te entrega todo. Pero no tengo que seguir repitiéndolo. Hay otro peligro. La iglesia crece mucho y se convierta del Espíritu Santo a un lugar donde nomás siempre tienen que estar pidiendo ofrendas para mantener el ministerio que está en el radio, el ministerio que está en el televisión, el ministerio que le está dando a comer todo el mundo. Se convirtió en un árbol muy grande que ya no da fruto, pero hay muchas aves viviendo en él. Por eso estas 3 palabras de entendimiento son tan importantes para tu vida. Inteligencia, sabiduría, ciencia, para que no te metas en un lugar donde te van a lastimar, donde van a decir, pues vamos a levantar una ofrenda y hoy siembra tu casa. No estoy diciendo que eso no es de Dios, pero la mayoría de las veces eso no es de Dios. Dios no quiere que siembres tu casa, tu rancho. En vez de que si Él habló contigo, hazlo.
Yo y mi esposa hemos hecho unas siembras locas, hermano, locas. En el DF, con uno de los pastores ahí en el DF, sembramos algo sagrado, nuestros anillos de matrimonio. No teníamos ofrenda y yo me quité mi anillo, ella me miró, ella también se quitó su anillo y lo sembramos. Y eso también trajo una cosecha increíble a la vida de nosotros porque el diamante estaba así, así pequeño. Estaba el diamante de mi esposa allá en el DF y ahora vas a ver el diamantote que hasta peligro tiene de usarlo porque le pueden hacer un daño para quitarle el anillo. Le digo, no sé por qué te lo compré tan grande, güey, fue cosecha. Sí, Dios te da una buena cosecha. Es un principio. Dios no es burlado. Dios no es burlado. Lo que el hombre siembra cosecha. Amén. Bueno, vamos a hablar del significado profundo de esta palabra melaca, de esta palabra melaca. Se refiere no se refiere a cualquier trabajo, sino un labor hecho con propósito, estrategia y excelencia. Cuando tú operas abajo de estos tres principios, dones de Dios, que se convierten en frutos, es un don, pues tú lo conviertes en un fruto porque crece. Sabiduría, inteligencia y ciencia, tú puedes saber, puedes percibir y entiendes el ministro, la iglesia, el pastor, dónde está espiritualmente. Y entonces tienes tú un discernir, algo que le falta al pueblo. Tienes un discernir y si es tiempo de sembrar o si es tiempo de moverte con ellos o si es tiempo de irte de esa iglesia. Significado de Malaca, número 2, puede incluir habilidades. Ya cuando tú creces y madures, entonces comienzas a usar tus dones en la iglesia. Puede incluir habilidades manuales, artísticas, eh, técnicas o ministeriales. Que Dios te llama a los 5 ministerios. Y hay otros dones, hay muchos otros dones que puedes hacer el cocinero de la cocina, hermanos. Y eso es importante. Pero lo tienes que hacer con propósito, estrategia y lo tienes que hacer con qué? Con excelencia. Número 3, Melaca implica que la obra es una extensión. Escúchame, esto está pero súper importante. Escúchame bien. Implica que la obra es una extensión del llamado interior. Lo haces con amor. Tus dones y talentos no son para que te hagas rico. Tus dones y tu talento es para los demás que necesitan lo que Dios ha depositado en ti. Todo lo demás es extra. Y si tú pasas todo el día tratando de ser rico con el talento de hablar, con hacer y no de edificar a la iglesia, no estás bien en tu interior. Porque los talentos que tú tienes son para la iglesia. Y Dios se cuida de lo demás. Y no estoy en contra de ser empresario. Yo soy empresario, hermanos. Yo tengo una empresa. Y yo ya he tenido éxito increíble. Pero me tardé después de 2 bancarrotas y después de fracasar y perder todo varias veces. Ya entiendo el principio. Oh my God, sí lo entiendo. Lo entiendo que tengo que poner la iglesia primero. La gente de la iglesia primero. Y todo lo demás viene por bendición. Algo que se hace con la alma y no solo con las manos. Amén. Bueno, relación con el amado de Dios. El arte, y aquí tengo 3 puntos. La relación de esta palabra melaca con el amado, con la persona. La relación con tu talento y el amado, la persona. No el llamado, no, el amado, la persona, el hijo, la hija de Dios. El arte como expresión de obediencia. Y si tienes un buen talento, hay una buena posibilidad que va a haber veces que no la quieres usar, pero lo tienes que usar por obediencia.
Y si tu talento es algo que tú haces porque quieres que la gente te mire a ti y mírame a mí y mira cómo canto y miro cómo toco, hay un problema. Pero cuando te pesa subirte al escenario, te pesa subirte al altar, estás cansado, es un sacrificio, ya estás como medio cansadón, porque estás dando tu talento, lo estás entregando a la iglesia, ahí es donde estás sirviéndole a Dios. Como yo no siempre me gusta predicar, pero me toca los domingos, me toca los martes, me toca la célula y siempre tiene que ser palabra fresca. Como este mensaje, ya vamos por 1 hora y 41 minutos. Este mensaje es de 6 horas, lo estoy quebrando en pedazos, pero el primero va a ser el largo, como este. El arte como extensión de obediencia. Bezaliel no trabajaba desde su talento natural solamente. Dios lo llenó del Espíritu para hacer su obra, una obra sagrada. Eso nos muestra que un hijo amado de Dios es capacitado para crear cosas que reflejan el corazón del Padre cuando no quieres hacerlo, pero eres obediente. Número dos, el arte, la obra, como adoración. Es una adoración a Dios. Tu talento es una adoración a Dios. Y eso nunca lo vas a entender si no hay sabiduría, inteligencia y ciencia. Ya hablamos de esas palabras. Su trabajo en el tabernáculo no era carpintero común, era adoración tangible, una adoración tangible. Estaba haciendo el tabernáculo, hermanos. ¡Wow! Hasta hoy, 4000 años después, se habla del tabernáculo. Y ahora el tabernáculo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y era algo tangible. No, él tenía que ser experto en estas otras áreas, maduro en estas otras áreas de sabiduría, inteligencia y también ciencia, en el espíritu de entendimiento. Yo no le entregaba nomás a cualquiera eso. Notas que la Biblia nomás dijo una persona. Habló de Besael. No habló de mucho, nomás habló de él. Y tenía un ayudante que le ayudó con los vestidos de los sacerdotes y con otras cosas en el tabernáculo. Su trabajo en el tabernáculo no era carpintero único, era adoración tangible. Cada detalle, cada medida, color, diseño tenía un significado espiritual. El amado de Dios entiende que lo que se hace con sus manos debe glorificar al Rey. Cuidas la unción en tu vida. Número 3, el arte como propósito eterno. Tu obra, tu talento, toda la gloria para Él, toda la gloria para Jesús, nada de la gloria para mí. Todo es de Él, para Él y siempre de Él. El arte como propósito eterno. La melaca que hizo Bezael, quedó registrada en la eternidad como parte de la casa de Dios y la historia de Israel y también de la historia de toda la iglesia por los siglos de los siglos. Mira qué importante era su trabajo. Tu obra también puede tener un impacto eterno cuando estás guiado por el Espíritu. Tú no sabes que el proyecto que tienes en este presente puede ser registrado en el cielo y recordado por todos los siglos. Toma cada proyecto que Dios te pone en tus manos como el más importante de todos. Como si van a hacer un libro y va a estar tu nombre ahí y te van a poner la obra que tú hiciste para el Señor. Y ese libro resultó en el caso de Besael, que era la Biblia. Dios sabe a quién escoge. Aplicación para el creyente. Aplicación para el creyente. Tú también eres Besael, llamado por nombre,
Ya hablamos de eso. Lleno del Espíritu y enviado a construir lo sagrado. Ese es tu ministerio. Ese es tu ministerio. Punto número 2. Hay 3 puntos. Ya sea que prediques, sirves, diseñas, edificas, limpias, eres el cocinero de la iglesia, eres el janitor, el que limpia. Cualquier cosa que haces con tus manos, tu arte es tu altar. Tu arte es tu altar y define lo que tú eres y lo que tienes en tu corazón. Wow, eso está poderoso. Cuando haces tu labor con malaquia divina, estás demostrando que eres un hijo amado, único de Jesucristo y escogido. Versículos que contienen con este concepto. Escúchame bien. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hágalo de corazón. Hágalo con corazón, con inteligencia, con sabiduría y con ciencia, como para el Señor y no para los hombres. No lo estoy haciendo, digo, para los hombres. No quiero la aprobación de los hombres, no lo estoy haciendo para agarrar porras de los hombres, yo lo estoy haciendo para el Señor Jesucristo, porque yo opero abajo de la sabiduría, la inteligencia y la ciencia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, melaquia espiritual, buenas obras, melaquia espiritual, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios sabe tu llamado. Él sabe tu potencial porque Él te lo entregó. ¿Sabes cuando cae el manto? No cuando tienes el potencial. Cae el manto cuando hay madurez en tu vida. Cuando tú tienes la madurez de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios y de la esencia de Dios, que es el espíritu de entendimiento, viene el manto sobre ti. Viene la sombra de Dios sobre ti. Amén. ¿Están conmigo? El espíritu de entendimiento, el carácter de Dios en tu llamado. Escúchame bien, el espíritu de entendimiento no es solamente conocimiento, es una partición divina que forma el carácter de Dios en ti, para que puedas cumplir con excelencia tu llamado como hijo amado. Este espíritu es manifestado en 3 dimensiones que, que moldan tu interior y se reflejan en tu obra. Escúchame bien, sabiduría, inteligencia y ciencia. Con estas 3 cumples el arte. Con estas 3 cumples el arte. Con sabiduría, inteligencia y ciencia. Se activa tu melca, tu arte, tu obra, tu asignación divina. No trabajas por obligación, escúchame bien. No trabajas por obligación. Nadie te está obligando a hacer lo que tú haces. Como el hombre no te llamó, fue Dios. Nadie te está obligando, sino por propósito. No produces por presión, sino por pasión. Lo haces porque hay pasión en ti. Eres temeroso de Dios. Sabes de dónde te sacó y sabes para dónde vas. Vas para cosas grandes. Tu arte es una adoración. Tu excelencia refleja a tu Padre. Es un reflejo a tu Padre. Tu llamado está marcado por la huella del cielo. Estás haciendo historia en este momento. Déjame decirte, estás haciendo historia en este momento. Eres un hijo amado de Dios y, escúchame bien, eso se nota en todo lo que haces. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Eres tremendo, Señor.
No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo, Jesús, te amo, te adoro. Señor, comparte conmigo, imparte en mi corazón el espíritu de entendimiento. Dilo conmigo, ora conmigo, por favor. Perdóname, Señor. Límpiame de mis pecados. Lléname del espíritu de entendimiento. Yo percibo que hay líderes en este momento que están recibiendo el espíritu de entendimiento. Se está activando lo que Dios ya puso en ti desde mucho tiempo. Ahora vamos a orar juntos. Padre, lléname con el espíritu de entendimiento. Forma en mí tu sabiduría, tu inteligencia y tu ciencia. Que todo lo que haga sea un reflejo de tu carácter. Que mi arte, mi trabajo y mi amado lleva la excelencia de tu reino en el nombre de Jesús. Yo los amo, amados, en el nombre de Jesús. Fue una buenísima lección. Espero que toman notas. Voy a tener un estudio que va a haber junto con esta palabra. Líderes que están con nosotros en Reino Yeshua y ustedes que quieren parte de eso, lo pueden encontrar en nuestro website, que es que tengo varios websites. Vamos a ver, lo vamos a poner entonces en henryg.live. henryg.live. Vas a ver el espíritu de entendimiento bíblico, estudio bíblico, notas, y ahí lo puedes download a tu computadora y lo puedes compartir con otros. Ponme un like, por favor, al video, que Google no me quiere para nada, tampoco YouTube. Me odian a los predicadores porque predico la verdad. Los amo, los quiero. Compartan este video, por favor, con los demás líderes que están con Reino Yeshua. Los quiero, los bendigo. Recuérdate que inteligencia, sabiduría, licencia hace el espíritu de entendimiento. Bienvenidos a henryg.live. Nuestra visión es hacer discípulos de Jesús, multiplicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Ministro Henry G. les enseña un balance importante entre la palabra de Dios y lo profético. Con estudios bíblicos en el griego y hebreo, entenderás más profundo la palabra de Dios.